Ya se está viendo. Sí, ya estamos viendo. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Álvarez y mi grupo está conformado por Jesús Romero, Jorge Cárdenas y Joseph Miranda. Hoy les vamos a hablar sobre el análisis de datos. El análisis de datos es la ciencia que se encarga de examinar un conjunto de datos. ¿Con qué propósito? El propósito es sacar conclusiones sobre la información para así poder tomar una decisión o simplemente ampliar los conocimientos que se tienen sobre diversos temas. El análisis de datos también se conoce como la analítica de datos. Cabe mencionar que la ciencia usa el análisis de datos para comprobar o descartar teorías o modelos existentes. Aptitudes necesarias para el análisis de datos. No seremos muy extensos en esta parte, solo hablaremos de la Se cortó el audio. Ya no se escucha. No, no se escucha. Mm, Bueno, claro. Pero, pero sí se está escuchando, ¿no? Sí, se estaba escuchando hasta ese instante, sí. Adelántalo un poquito a ver si de pronto es como esa parte del video. Es raro porque, bueno, yo sí lo estoy escuchando acá. Voy a parar de compartir y Ok, pruebo y otra vez. volverlo a hacer. Ok. atención. ¿Y ahora? Tercero, pensamiento crítico. Analizar Sí, objetivamente ya se escucha. Dale. hipótesis y los resultados que se obtienen es una habilidad imprescindible en el medio. De esta manera se obtienen datos más relevantes y se pueden relacionar entre sí. Cuarto, resolución de problemas. Identificar oportunidades, encontrar problemas e idear soluciones también es tarea del análisis de datos. Es crucial que puedas encontrar incluso aquellos problemas más complejos para pensar rápidamente en una forma de solucionarlos y aprovecharte de ellos. Ahora bien, con esto presente podemos explicar cuáles son las técnicas de análisis de datos más eficaces del momento. Ventajas del análisis de datos. Nos da la capacidad de tomar decisiones más rápidas e informadas y respaldadas por hechos. Ayuda a identificar problemas de rendimiento que requieren algún tipo de acción. También nos da una comprensión más profunda de la situación. Y entre otras tenemos que refuerza la investigación científica abierta. También alimenta la diversidad de análisis y opiniones. Si los investigadores tienen acceso a los mismos datos, pueden más fácilmente desafiar los análisis y conclusiones de los otros. Eh, promueve la investigación y permite la comprobación de los métodos nuevos o alternativos. Existen muchos ejemplos de datos que se utilizan de una manera que los investigadores originales no habían previsto. Mejora los métodos de recogida y mediación de datos a través del escrutinio de las demás. La puesta a disposición del público permite a la comunidad científica llegar a un consenso sobre los métodos. Reduce los costos evitando los esfuerzos de recolección de datos duplicados. Algunos conjuntos de datos estándar, tales como la encuesta social general y los estudios electorales nacionales, producen miles de documentos que no podrían haber sido publicados si los autores tuvieron que recoger sus propios datos. Proporciona un recurso importante para la información en investigación.
Los datos secundarios son extremadamente valiosos para los estudiantes, que luego tienen acceso a datos de alta calidad como un modelo para su propio trabajo. El archivado inmediato nos permite al investigador mejorar el impacto y ciertamente la visibilidad de un proyecto. ¿Cómo realizar un análisis de datos? Para analizar los datos de una investigación se requieren diversos factores, entre ellos incluir cómo se realiza un análisis de datos. De hecho, llegar a la parte del análisis de datos significa que el trabajo más difícil ya está hecho. Recuerda que antes de que sepa las diferencias que hay entre analizar y discutir los datos, es necesario que sepa las diferencias entre investigación cualitativa e investigación cuantitativa, y la diferencia que hay entre los datos cualitativos y datos cuantitativos. ¿Qué son los datos cuantitativos? Los datos cuantitativos son todo lo que se puede medir y contar. Decimos que se puede cuantificar. El concepto de dato cuantitativo hace referencia precisamente a eso, a la información tangible, la que es obtenida mediante algún método de investigación. La manera de cuantificar los datos obtenidos en nuestro estudio nos dará la pauta de hacia qué rumbo nos dirigimos. De ahí la importancia de su correcto análisis para poder demostrar si estamos en lo correcto o no, en la hipótesis planteada. Se denomina investigación cuantitativa aquello que genera datos numéricos o estadísticos para cuantificar opiniones, comportamientos o cualquier variable que sea definido para un objeto de estudio. Por lo regular se utiliza como método de recolección, las entrevistas cara a cara o vía telefónica y diversos tipos de encuestas. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre técnicas de análisis de datos. Si queremos datos útiles debemos analizarlos, para ello debemos recurrir a diversas técnicas que dependen del tipo de información que se esté recopilando, por lo que es importante tener definida la técnica a utilizar antes de implementarla. Existen dos grandes técnicas, una de ellas es análisis de datos cualitativos. Es un proceso mediante el cual se extraen conclusiones de datos no estructurados y heterogéneos, es decir, que no son expresados de forma numérica. Hablamos de un proceso que permite a través de un conjunto de técnicas extraer conclusiones de masa de datos en forma textual o narrativa. ¿Cómo analizar datos cualitativos? Existen dos factores. El primero es reducir la información. Cuando recibimos tanta información tenemos la necesidad primordial de reducirla, de modo que solo nos quedamos con la necesaria, es decir, con datos que sean fáciles para el análisis. El segundo es la representación de resultados. Este paso es muy importante ya que nos permite presentar los datos de manera operativa para resolver la incógnita de la investigación. Y también tenemos las conclusiones. Una vez presentados todos los datos debemos interpretarlos. Esto nos lleva a establecer conclusiones y verificar la información recabada. Pasos para realizar un análisis de datos. Paso número 1. Define tus preguntas. Comienza seleccionando las preguntas correctas, que sean medibles, claras y concisas. Diseñas tus preguntas para calificar o descalificar posibles soluciones a tu problema Paso número 2. Establece prioridades de medición. Podrás recoger información muy útil de tu tabla de datos y las listarás por orden de importancia. En este paso encontrarás tus primeros indicios, tus primeras preconclusiones. Este paso se divide en dos subpasos. A. Decide qué medir. Analiza qué tipo de datos necesitas. B. Define cómo medirlos. Pensar en cómo medir tus datos es igual de importante, especialmente antes de la fase de recolección de datos, porque tu proceso de medición respalda o desacredita tu análisis más adelante. Identifica qué conjunto de datos tienes, de dónde provienen y su disponibilidad. Estudia también sus metadatos, las características de sus datos, como el tamaño, la naturaleza de variables, alcance, fortaleza y también debilidades. Esto para saber el rango de soluciones que cada set de datos nos puede ofrecer. También para referencias como diccionario de datos, que permiten a las demás personas involucradas tener acceso a información de los datos disponibles. Basado en el problema que quiere solucionar, también debe saber a lo que quiere llegar a poder solucionar. Al conocer el entorno de datos, identifica qué datos te hacen falta y una estrategia para dar con estos. También asegúrate de limpiar sus variables
para evitar confusiones, por ejemplo, las faltas de ortografía. Okay. Paso número 3, recolecta de datos. Con la pregunta claramente definida y sus prioridades de medición establecidas, ahora es el momento de recopilar sus datos. A medida que recopiles y organices los datos, recuerda tener en cuenta estos puntos importantes. Antes de recopilar nuevos datos, determina qué información podría recopilarse de la base de datos o fuentes ya existentes. Determina de antemano un sistema de almacenamiento y asignación de nombres de archivos para ayudar a todos los miembros del equipo a colaborar. Este proceso ahorra tiempo y evita que los miembros de tu equipo recopilen la misma información 2 veces. Si necesitas recopilar datos mediante encuestas, observaciones o entrevistas, desarrolla con anticipación un cuestionario para asegurar la consistencia y ahorrarte así tiempo. Paso número 4. Analiza los datos. Una vez hayas recopilado los datos correctos para responder tu pregunta del paso 1, es el momento de realizar un análisis más profundo. Encuentra las relaciones, tendencias y ordena y filtra tu información de acuerdo a la... Paso número 5. Interpretar los resultados. Después de analizar los datos y posiblemente realizar más investigaciones, finalmente es tiempo de interpretar los resultados. Hazte estas preguntas claves. ¿Responden los datos a tu pregunta original? ¿Y cómo? ¿Los datos te ayudan a defender cualquier objeción? ¿Cómo? ¿Hay alguna limitación en las conclusiones? ¿Algún ángulo que no hayas considerado? Si tu interpretación de los datos se sostiene bajo estas preguntas y consideraciones, entonces es probable que hayas llegado a una conclusión muy productiva. El único paso restante es utilizar los resultados del proceso de análisis de datos para decidir cómo vas a actuar. Con estos 5 pasos en tu proceso de análisis de datos, tomarás mejores decisiones, ya que tus elecciones estarán respaldadas por datos que han sido robustamente recopilados y analizados. Ya teniendo resultados preliminares, sometes tus resultados a una prueba, ya sea con revisiones de otras personas no involucradas en el proceso o pruebas manuales. Se pueden identificar problemas, ya sea de formato o cálculo, que pueden ser modificables y mejorables sin necesidad de cambiar la perspectiva del problema y evitando un análisis erróneo. Recuerda, garbage in, garbage out. Si entra basura, sale basura. Un análisis de mal planteo nos conlleva a malos resultados. Listo, profe. Ok, chicos, por favor me dicen los nombres del que expuso de segundo y el que expuso de tercero. Jesús Romero y Jorge Cárdenas. Jesús fue el segundo Sí, y Jorge el tercero. el tercero. Perfecto. O sea que Joseph es el que No, sí, Joseph no no participó en la actividad. presenta. Ok. Bueno, chicos, ¿van a hacer la actividad evaluativa para sus demás compañeros? Sí, mi compañera Luisa la va a realizar. Ok, adelante. Les voy a compartir un formulario que tienen que responder y esa va a ser la actividad. En los comentarios ya tienen el link de la actividad. Bueno, pero por favor, dinos cuánto tiempo hay, de qué se trata, o sea, más. Son preguntas
Más que todo, hay unas que son de varias opciones y de resto son escribir con tus propias palabras según lo que expusimos. Y tienen media hora para resolverla. Cada uno individualmente, no por grupos. Ok, entonces vamos a dar ese tiempo y en media hora ustedes dan el ranking de actividades. Los que vayan terminando pueden seguir con el taller completando la actividad en Excel que estamos haciendo.